Jaime Jofré, arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, titulado en 1989, doctor en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, y actualmente es docente investigador en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío y fundador del despacho Jofré y Ortega Arquitectos. Hoy día nos va a hablar sobre uno de los grandes referentes del siglo XX, el alemán Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe, que quizás no marcó tan fuertemente la arquitectura europea, ya que sabemos que por circunstancia política tuvo que arrancar de Europa, pero sí marcó muy fuertemente su labor en Estados Unidos, marcando la ciudad norteamericana y esta arquitectura internacional. Tenemos la suerte de poder descubrir a ese personaje a través de la conferencia Fachada y Transparencia Fenomenal, Ludwig Mies van der Rohe, 1929. Así que, por favor, un gran aplauso para Jaime Jofré. Muy bien. Hay micrófono, ¿verdad? Bueno, el letrero es deliberado. Lo he manchado un poco porque esto de la transparencia fenomenal tiene mucho que ver con fenómenos de la percepción visual de la forma, de la fachada, digamos. Esta es más o menos la estructura que he querido dar a la presentación. Un concepto básico muy breve de fachada. Luego los dos grandes temas de la fachada, que es la opacidad y la transparencia. La opacidad, veremos muy brevemente el tema de Venturi, Scott Brown e Isenure en Aprendiendo de Las Vegas. La transparencia y la fachada en el año 23, con dos referentes, una conferencia de Le Corbusier en la Sorbonne el año 24, y de ahí me descuelgo para hablar de las dos formas de transparencia, la transparencia absoluta, digamos, y la transparencia fenomenal, con el ensayo de Roy Slutsky del año 63. Bueno, me voy a poner estos lentes que Alessandra me ha facilitado. Bueno, voy a tener que alejar un poquillo. Y luego ejemplificar la fachada de transparencia fenomenal a través de dos pinturas. Una es de Juan Gris y otra es de Boccioni o Boccioni. Boccioni. Humberto Boccioni, que van a ilustrar un poco este tema desde las vanguardias. Y luego ya entramos de lleno, definido el tema de la transparencia fenomenal, hacia algunos casos de Mies van der Rohe para terminar en el pabellón de Barcelona el año 29. Voy a ir leyendo algunos trozos para mantener el control del tiempo, que algunas veces se escapa, ¿no? Una primera imagen, la inauguración el año 29 del pabellón en Barcelona, el pabellón de Alemania en Barcelona, con los dos grandes personajes del momento. Están frente a la fachada del pabellón, está el Alfonso II, el rey, y Ludwig Mies van der Rohe en un coloquio allí, ¿no? Lo importante de esta imagen no son estos personajes en realidad. Lo importante de esta imagen es lo que pasa detrás de ellos en la fachada. La fachada del pabellón, ¿cierto?, es el motivo central de la presentación que voy a ir vanando en este rato, ¿no? Esta fachada, con sus efectos reflectivos, luces, imágenes y destellos de la luz y todo, es el primer esbozo o la entrada hacia el estudio de la transparencia fenomenal. Partiría diciendo que la fachada básicamente es el nombre que se le da a la apariencia de la superficie del paramento exterior de un edificio.
En tanto, ese mismo paramento, desde el interior, se llama pared. Y es ese muro vertical alzado ante mí. Siguiendo a Georges Perec en 1974, cuando publica este libro, Especies de Espacio, que me imagino que lo conocen, Perec dice que la pared es donde se detiene la vista y queda obstaculizada y debe desviarse para que comience de nuevo la percepción del espacio. Por lo tanto, como límite construido, perdurable, estable y continuo, la fachada, pared, depende cómo lo miremos, separa y diferencia el ámbito creado para el desarrollo de la vida humana de la vastedad geográfica que lo rodea. Dentro de esta definición habrían dos generalidades. La fachada construida con materiales cuya opacidad no permite ver, entre comillas, la función detrás de ella, pero que sí podría comunicarla en su superficie, como plantean Venturi, Scott Brown e Yves Senour en Aprendiendo de Las Vegas de 1972. Es el caso del edificio Pato. La fachada, entendida como una forma fachada, cuyo simbolismo reemplaza a la lógica constructiva espacial de la forma arquitectónica. Y la otra versión es el tinglado decorado, como una segunda fachada que comunica el sentido interno con autonomía de la forma, y cuyo mejor ejemplo es el proyecto de Venturi, justamente el National College Football Hall of Fame del año 1967. En este caso, la pantalla donde se van mostrando grandes escenas del fútbol americano se antepone a lo que sería el contenido mismo del proyecto, que consiste en una galería donde se proyectan imágenes en una bóveda continua y donde están a vista horizontal todos los trofeos, las medallas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, forma dividida en dos, digamos. Fachada que comunica el sentido del edificio y el edificio mismo que se ubica detrás de esto. El otro caso es la fachada transparente, plano límite complejo por su doble cualidad de continuidad, atravesamiento visual y simultáneamente de separación e impedimento de paso. Siguiendo esta idea, habríamos de mencionar la exposición de Style o Stiegel en París entre noviembre y diciembre de 1923 en la Galería de Arte Lefort Moderne. Entre los expuestos en esa oportunidad, los proyectos para una casa particular y una casa estudio para un artista de Theo van Doesburg y Cornelius van Steren son los que presentan los rasgos más significativos de una nueva concepción del espacio y la forma en la arquitectura. En la casa estudio para un artista podemos ver que la planta está organizada según un centro, en todos los casos, en todas las plantas, según un centro en torno a los núcleos de circulación vertical y desde el cual se inicia la fuerza de rotación de los espacios entre sí para crear la percepción múltiple y una efectiva compenetración entre ellos y con el espacio exterior. Por ello, se dejaron separados los muros. Si uno analiza, los muros van evitando el encuentro perpendicular y la formación de la arista, y en la medida de lo posible fueron reemplazados por pilares estructurales para disponer extensos vanos en el perímetro, como podemos observar en estos puntos. En la concepción neoplástica, ¿cierto? No existe una forma predeterminada, y hay una inmensa diferencia con todo lo que venía antes de este tipo de experiencia. La caja espacial se va formando en la medida que uno va delimitando y canalizando mediante planos un espacio continuo, de tal manera de que, impulsados por una fuerza de expansión, lo que se intenta hacer allí es conectar interior y exterior, ¿cierto?, a través de un plano de transparencia. Entonces, como el espacio es continuo y atraviesa la caja, todo el perímetro, en la medida de lo posible, debe permitir que esa fuerza continúe y se propague. Esa es la razón de la planta. Si vemos
Entonces, el volumen del modelo presentado en el año 23, uno podrá inmediatamente darse cuenta de todas estas posibilidades que tiene el espacio de ir avanzando y expandiéndose hacia un exterior. Se trata de lo que ellos llaman un espacio multidimensional. Hecho así, como lo estoy mencionando ahora, no solo se hace posible una relación más fluida entre interior y exterior mediante planos de transparencia en extenso, sino también que las fachadas, al prolongar el plano de cielo y el exterior, expanden el campo visual más allá de los límites físicos del espacio, como en algunos casos como los que podemos ver ahí. A partir de esta concepción, Steren y Van Doesburg presentan una explicación, un modelo tridimensional que ellos denominan las contraconstrucciones, donde intentan explicar la concepción espacial del proyecto, en este caso, de la Casa Estudio para un Artista. Las contraconstrucciones que acompañan las propuestas de las casas son la representación tridimensional de la composición dinámica interior y el proceso de descomposición del volumen en planos que se expanden en el espacio continuo según una estructura reticular de líneas imaginarias. Esta es la concepción espacial de los dos proyectos que presentaron tres, pero la otra casa no reviste mayor interés. De estas dos casas que mencionaba, de la cual traje la Casa Estudio para un Artista. De esta manera, el punto sexto del manifiesto hacia una construcción colectiva de ese año de 1923 cobra todo sentido. Cito: con la destrucción del cerramiento, la pared, hemos eliminado la dualidad de interior y exterior, lo que equivale a decir que la fachada arquitectónica transparente ya no delimita, sino que comunica. Entonces, bueno, es un croquis, por eso se ve borroso, ¿no? En junio de 1924, cuando Le Corbusier realiza una mirada retrospectiva a la evolución de la ventana y el muro en la Universidad de la Sorbona, está planteando lo que sería un cambio revolucionario en el concepto de la fachada arquitectónica. El análisis se fundamenta en las posibilidades abiertas por la innovación tecnológica de los nuevos materiales constructivos. Con el hormigón armado se abre la posibilidad de abolir el muro continuo, reemplazándolo por un sistema de pilares aislados para aumentar la superficie del vano y abrir el espacio interior al aire y la luz. Tal como vemos en este diagrama de su propia mano, el aspecto esencial de la casa moderna, lo que él propone, en definitiva, es la abolición del muro. Y la fachada se constituye en un reticulado a través del cual entra y sale el espacio o atraviesa este diagrama. Con ello aparece la fachada como un entramado regular de vacíos. Y la pregunta de Le Corbusier en ese momento es: ¿para qué, digo yo, rellenar este espacio, puesto que me ha sido dado vacío? Entonces la transparencia se instala como un elemento central de la investigación arquitectónica en la fachada. Rowe y Slutsky habrían de aportar en 1963 una variante a esa transparencia real o literal, con la propuesta de la transparencia fenomenal o aparente. Para ejemplificar la doble cualidad de la transparencia, se valen de dos pinturas cubistas de 1911. Perdón, esa, claro. El clarinetista de Picasso a mano izquierda y el portugués de Braque a mano derecha. Si bien en ambas se aprecia una forma triangular transparente que ocupa el centro del cuadro, acá y allá, existe entre ellas una diferencia radical. En la primera, la de la izquierda, la figura aparece por la definición de su contorno, situado ante un fondo relativamente profundo. Esta figura, el fondo da la sensación de que pasa por detrás de la figura. Luego, el observador descubre que el espacio es plano.
En el segundo caso, la de Bragg, aquella, la retícula que subyace en toda la composición plantea un espacio fondo plano, pero desde el cual parece emerger y sumergirse la figura. Es decir, al revés del anterior, el observador descubre que el espacio fluctúa en su profundidad luego de percibir su apariencia plana. Esto se trataría de transparencia literal y esta transparencia fenomenal. Fluctuación de la profundidad visual en el plano. Pero veámoslo en otro caso. En esta pintura de 1915 de Juan Gris, Naturaleza muerta delante de una ventana abierta, La Place Ravignan, es posible imaginar una fachada fenomenal desde el cubismo. Como vemos, la delimitación entre ambos espacios ya no es un muro físico al cual se le ha practicado un vano, sino la presencia implícita de un límite transparente que enmarca objetivamente lo que se ve a través de la ventana. La ventana, suponemos que es esta, la plaza está al fondo, y todo esto es el interior mezclado e integrado en un solo plano translúcido, transparente y fluctuante, digamos. Suponemos también, por la posición de la ventana, que se trata de la fachada, que mirado desde adentro es pared. A través de la ventana se ven los árboles y el edificio al frente en tonos azules luminosos, pero además de todo aquello que se presiente, la continuidad de la calle a ambos lados del cuadro en colores oscuros. Como en el ensayo de Rowe y Slutsky, esta fachada fenomenal de Juan Gris, representación de la visualidad de los cuerpos en el espacio desde múltiples puntos de observación, al estar compuesta por planos intersectados transparentes que flotan ingrávidos, pero cohesionados entre sí según ese artificio rítmico que plantearon en su oportunidad Gleises y Metzinger, crean una fachada pared visualmente inestable, tanto en su profundidad como composición. Otra ventana. Un caso similar lo podemos apreciar en esta pintura de 1911 de Umberto Boccioni. La calle entra en la casa. Se trata de una de las pinturas que con más claridad expresa la concepción futurista del objeto ambiente, donde los cuerpos se encuentran configurando un campo interactivo de fuerzas que se expanden en el espacio circundante de manera que, citando al propio Boccioni, el cuadrado de una ventana abierta se convierte en un cuerpo irregular variable. En este caso, como la concepción futurista, más que del movimiento, se trata de la integración de la fuerza de los objetos con el espacio, lo que se propone aquí es que todos los cuerpos, los edificios, la calle, las personas, o qué sé yo, tienen están en un estado de equilibrio de fuerzas internas con su exterioridad. Todo el universo futurista se plantea en la idea de que está en un proceso de movimiento y de interactividad de fuerzas entre los objetos y los espacios circundantes. Al igual que en el caso que veíamos de las contraconstrucciones de Theo van Doesburg, también se plantea un centro en expansión, desde el cual todo este universo urbano se interrelaciona, se integra y van apareciendo los campos de transparencia. Si esto es una ventana, todo esto es una fachada totalmente transparente y cohesionada por este equilibrio precario de los elementos. A esta afirmación de Boccioni, de la ventana que se convierte en un cuerpo irregular variable, debemos agregar que no es solo la ventana, sino la fachada entera la que está en esa situación. Compuesta de planos de transparencia en movimiento giratorio, se convierte en una delimitación inconsistente. Aquí desapareció una imagen. No, está aquí. Sí.
3 años después de la pintura de Boccioni, Enrico Prampolini, quizás el que verdaderamente intentó llevar a la arquitectura la concepción espacial y del movimiento de las fuerzas en expansión del futurismo, más que, en mi opinión, que Antonio Sanellia. Boccioni realiza solamente bosquejos y propone en unos dibujos solamente interpretar arquitectónicamente toda esta concepción de fuerza que planteaba Boccioni. Entonces, 3 años después, propone esta construcción aerodinámica, en 1914, y consigue una habitación como la expresión del movimiento de la energía impulsada hacia el espacio exterior desde un núcleo donde se origina la rotación y expansión de los planos componentes de la forma. El Prampolini lo que supone es que la habitación humana es de nuevo una membrana variable de fuerzas que cobija los actos humanos, ¿cierto? Pero como una superficie inestable, variable, en expansión, casi como un campo de fuerza. Si agudizamos la vista, ahí está una figura humana, ¿cierto? Y que tiene en sus actos, va lanzando energía al espacio que se va intercalando a su vez con las energías del espacio con el cual está en un equilibrio precario, si podemos decirlo de esa manera. Ese mismo año propone materialización de espesores atmosféricos, sala de dormitorio, en 1914. La forma arquitectónica general y del plano de cristal que cierra la habitación en toda su longitud y altura, que está fundamentalmente en este punto y en este otro punto de acá, son el resultado de la expresión de la energía que emana de la actividad humana y su integración con el campo de fuerza de la naturaleza. La fachada vuelve sobre la idea que la delimitación de la forma y la transparencia está asociada a cualidades visuales como interrelación, expansión espacial y delimitación débil. En este caso, esta es la habitación arquitectónica, todo el reticulado que propone Prampolini es la expresión del espacio circundante, y entre el espacio circundante y la habitación humana que está ahí dentro, se producirían entonces una serie de interrelaciones de fuerza, y este plano de transparencia está en la misma línea, digamos, ¿cierto? Trabajando como un medio de interfaz entre uno y otro. Ahora, si volvemos sobre la imagen de la inauguración del pabellón de Alemania en la exposición del 29, veremos que, de acuerdo a lo que hemos visto antes, se trataría de una fachada de transparencia fenomenal. El uso extensivo de planos transparentes y materiales reflectantes provocan que los destellos y brillos de la luz y las imágenes reflejadas conformen una experiencia visual caracterizada por la pérdida de las cualidades físicas de los elementos de la fachada y su conversión en una secuencia de planos de delimitación débil, fluctuantes y evanescentes, como algo les había mencionado al inicio de la presentación. La hipótesis que se baraja es que no se trataría de un accidente, sino de la culminación de un proceso en la producción arquitectónica de Mies van der Rohe a partir de la década del 20. Bruno Sevi, en su libro Poética de la arquitectura neoplástica de 1953, aporta 2 antecedentes relevantes para comprender el entorno cultural de Mies a partir precisamente de la década del 20. El primero es que desde 1921 a 1925 dirigió el área dedicada a la nueva arquitectura del November Gruppe, ¿cierto? Un conglomerado, un conjunto de artistas intelectuales dedicados a la promoción del arte moderno, fundado en Berlín en 1918, entre los que estaba Kandinsky y Klee. Y el segundo antecedente que aporta Sevi es la revista G, cuyo subtítulo se infiere su línea editorial, Elementos para la configuración elemental. La revista G era el cauce natural de las ideas y propuestas artísticas de varios de los que lideraban el arte de vanguardia en la época, entre ellos precisamente Theo van Doesburg,
fundador y teórico de la nueva configuración, o neoplasticismo, a quien Mies conoce a partir de 1920 en Berlín. Novembergruppe y la revista G serían la plataforma ideológica y de contacto de Mies van der Rohe, con quienes se encontraban a la cabeza de los nuevos movimientos artísticos en la década del 20. Precisamente en la revista G publica en la portada número 3 de junio de 1924, como vemos en la imagen, la fachada de su propuesta para el edificio de oficinas en altura en la avenida Friedrichstraße de Berlín. En las fachadas de esta propuesta arquitectónica de 1921, este es el modelo, ¿cierto?, de un edificio en altura. Llama mucho la atención la fuerza contemporánea que tiene la expresión de este edificio, y si vemos abajo la década de 1920, parece extraordinario el poder visionario de Mies. Este edificio es absolutamente, se podría pensar que se construyó hace un par de años atrás o un año atrás, y sin embargo el año 21 él lo propone. Y lo otro interesante es la fachada de este edificio. No me voy a tener mucho, pero la planta lo deben conocer, es una especie de ameba, ¿cierto? En que Mies dice que la forma, el perímetro orgánico, como se llama, tipo ameba, de la planta de esta propuesta, le interesa porque necesita que los espacios de trabajo tengan una luz uniforme, digamos, y por eso empieza a movilizar el perímetro buscando la mejor orientación de los espacios en relación a la luz circundante, digamos. Y la fachada, que es la que ustedes ven a mano derecha, que era un típico trabajo del Mies con un lápiz de carboncillo, es la fachada de este edificio. El año 21 esto queda stand-by, no pasa nada, y realiza entonces una segunda versión, el Rascacielos de Vidrio de 1922, que es donde mejor se aprecia la voluntad de poner de manifiesto las cualidades expresivas del vidrio. De nuevo lo mismo, abandona las formas curvilíneas y intenta establecer un sistema más regular de volúmenes que se van entrelazando con el mismo objetivo. La fachada de este edificio corresponde a esta, y él lo imagina como un gran, diríamos ahora, una fachada continua de vidrio. En ambos casos es casi imposible distinguir el contenido del edificio, ¿cierto? No hay acceso, no se distingue la serie de losa, los elementos estructurales o los sistemas de circulaciones verticales. Virtualmente todos los componentes del edificio quedan ocultos detrás, comillas, de una lámina plegable y evanescente, construida de destellos de luces y reflejos. De hecho, en la revista, no sé si lo pronunciaré bien, Frühlich, algo así, número 4, de 1922, Mies menciona los efectos de la luz y las imágenes en la superficie reflectiva de la fachada de cristal del edificio de oficinas en altura. Se refiere específicamente a ese, diciendo: mis ensayos en un modelo a escala realizado con vidrio me indicaron el camino a seguir, y pronto supe darme cuenta que al emplear el vidrio, lo importante no es el efecto producido por la luz y las sombras, sino el rico juego de los reflejos luminosos. Cierro comillas. La historiadora de arte Rosemarie Hack-Blätter, en su ensayo Mies y la transparencia oscura del año 2001, sugiere que ese interés de Mies por las posibilidades que brinda la superficie reflectante de las fachadas de vidrio como medio catalizador de nuevas sensaciones visuales producidas por las fachadas de los edificios está influido por las corrientes expresionistas. De hecho, cuando presenta la Glasraum en Stuttgart el año 27, la crítica negativa del famoso
historiador de arte Siegfried Kracauer, al visitar la sala de cristal en la exposición de la industria y la artesanía de Stargarten de Stuttgart en el año 27, como mencionaba, dice relación con la transformación, debido a los efectos de la luz y las imágenes reflejadas, de las superficies transparentes del pabellón por la aparición, esto lo dice Kracauer, de siluetas inmateriales que flotan en el aire. Con toda probabilidad, Kracauer se refería al entrar al vestíbulo, que es este es el vestíbulo del pabellón, se refería a la visión translúcida de la escultura Torso de mujer girando de Wilhelm Lehmbruck al fondo, en un recinto cerrado por un plano de cristal oscuro. O sea, la impresión del tipo debe haber sido bastante fuerte, digamos, que ver esa especie de silueta al fondo, flotando, medio transparente, se asustó. O bien, al seguir el recorrido e ingresar a la sala de estar y ver que los planos de cristal que la delimitaban avanzaban para configurar un jardín exterior simulado, que es este, ¿cierto? Mezclado con el reflejo de la sala sobre el plano de vidrio gris oscuro ubicado al fondo y al lado. Entonces, todo este rincón acá, si se entra, se produce, podemos imaginar lo que se produce con este vidrio que sigue hacia atrás, cruza el otro vidrio que está acá, entre los cuales se produce un atravesamiento virtual para luego cerrar este jardín que está detrás de nuevo un muro gris. Y todo este juego a este afamado crítico de arte de la época le produjo una impresión y termina diciendo, no lo tengo aquí, pero termina diciendo que esta vivienda en ningún caso marca lo que sería la vivienda del futuro. En 1929, el pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Barcelona, que es el lugar de recepción y protocolo de firma del libro de oro de la exposición, podemos inferir de la planta que el pabellón se encuentra configurado como todos sabemos, esta es la planta original, por eso es así, no es que lo haya elegido, se me haya echado a perder, digamos. La planta está en este estado, digamos. Está compuesto por, ya lo saben ustedes, una serie de muros y los pilares, muros y pilares, dispuestos según el equilibrio dinámico prefigurado en las contraconstrucciones de Theo van der Weyden del año 23 que vimos hace poco, y la concepción del espacio en Mies que Bruno Sevi explica precisamente en La poética de la arquitectura neoplástica, diciendo que, comillas, Mies siempre comienza por un espacio universal continuo, que es canalizado mediante planos que se prolongan más allá del techo y del piso, para establecer un diálogo entre ese espacio canalizado y el espacio circundante, abriendo el primero a infinitas perspectivas. Es importante esto de las infinitas perspectivas que plantea Sevi en su estudio sobre la arquitectura. La afirmación sobre estas perspectivas infinitas vuelve sobre la concepción neoplástica. Esto se cayó. Bueno. Vuelve sobre la concepción neoplástica del espacio ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ok. Del espacio multidimensional y la de un observador en movimiento que lo activa. Como el espacio no tiene un punto fijo, no puede ser concebido a través de una forma cuyo perímetro estuviese completo, cerrado y orientado de un modo preestablecido para su observación. La diferencia, eso sí, radica en que el plano neoplástico es siempre opaco o transparente. En tanto, el de Mies conlleva siempre una profundidad aparente. Siguiendo esta idea, la proliferación de superficies reflectantes en las fachadas del pabellón de Alemania, como el mármol en los muros o las extensas superficies de cristal, el acero inoxidable de los pilares, como podemos observar allí, y los estanques de agua, que sabemos que estaban circunscribiendo el volumen, tendrían como objetivo multiplicar, complejizar, confundir la experiencia visual del visitante al recorrerlo.
En esta secuencia, esta es una secuencia que armé obteniendo fotografías del año 29. Es una secuencia que parte más o menos en este punto y se va por el lado hasta llegar a la escultura que está sobre el estanque norte. En esta secuencia de fotografías del año 29, del recorrido hacia... pretendo mostrar... Espérate, es que me disculpa, pero no son mis lentes. Claro, no, ahora sí. Esta secuencia en realidad es de la sala interior. La que sigue es la otra. Es una vista de cómo más o menos podría percibir el interior del pabellón un visitante. En esta secuencia, hacia el interior de la sala, hasta rematar en la fachada de cristal del estanque norte, es posible apreciar el efecto de profundidad virtual de los muros, el desvanecimiento de la materia y el desdoblamiento de los elementos constructivos. Se inicia aquí, la sala interior está detrás de este muro de mármol, que ya se pueden más o menos establecer allí los reflejos. Aquí ya estamos accediendo. Fíjense en cómo este plano físico, matérico, ¿cierto?, pétreo, fluctúa, es atravesado virtualmente hablando por los reflejos de los otros elementos. En la sala misma, los mismos reflejos de los vidrios introducen otra distorsión de los planos de delimitación hasta rematar en la fachada de cristal que da al estanque norte, donde está la escultura El Amanecer, con todos los reflejos de la sala mezclados con lo que se ve detrás del otro muro que configura el estanque. Ahora sí, esta otra secuencia es la que les mostraba equivocadamente delante, que tiene que ver con ir por detrás, por las fachadas del pabellón hacia el estanque norte donde está la escultura. En esta otra secuencia, lo que se pretende demostrar es la experiencia visual de caminar hacia la escultura del amanecer a través de la transparencia fenomenal producido por la luz y las imágenes reflejadas en las fachadas. Aquí iniciamos el recorrido en este punto, allá está el otro acceso hacia el pueblo español, y luego ya podemos ver el trabajo que hacen los planos de cristal más la superficie reflectiva del mármol, y luego giramos ahí y empezamos a ir hacia el fondo y se puede apreciar todo el reflejo del entorno plasmado en estas extensiones. Lo mismo ocurre acá en este punto para terminar en el estanque al borde del agua con la escultura reflejada completamente en el muro que continúa y se produce esta simetría aparente, digamos. Citando a Joseph Ketglas en El horror cristalizado de 2001, que lo traje, que está aquí, esos reflejos, y lo cito, confundían los sentidos del visitante perdiéndole por el bosque de imágenes entreliadas de su recorrido y convertían el exterior en representación de sí mismo. Aquí está el portero del pabellón en su momento y observen lo que ocurre con la fachada norte-sur-oriente. Con la transparencia fenomenal, la noción de la fachada como construcción de un paramento que divide y separa visualmente el espacio interior de la intemperie pasa a ser un plano de delimitación relativa, evanescente y fluctuante, formulado bajo un principio de la transparencia planteado por Rosalind Krauss en los papeles de Picasso en 1998, el de la luz que atraviesa la materia. El valor de la fachada fenomenal oscilará entonces en la medida que esa superficie deje de ser un límite opaco y se transforme en un entramado, una red donde queda atrapada la luz. Y termino con una breve cita a un artículo que escribieron Marsat y Marcilach en el año 29 a propósito del pabellón, diciendo: el pabellón alemán
Palacio de los Reflejos es la verdadera y auténtica cátedra del cubismo, el exponente máximo de esa estética muerta y descuartizada que inventó Picasso un día de mal humor. Gracias. Eso quería hacer. Igual voy a aprovechar de también para hacerme algunas dudas. Por ejemplo, en el caso del proyecto para la propuesta de la Friedrichstraße, inicialmente el primer proyecto tiene curvas. Sí. Bien. Claro. ¿Por qué razón? Allí hay un proceso interesante porque ciertamente la obra de Ludwig o de Mies van der Rohe está marcada por un desarrollo o evolución, no lo sé, pero un desarrollo bien interesante. Si uno ve sus primeros proyectos, eran bien tradicionales, una arquitectura alemana tradicional, y después aparece con esas primeras propuestas, aparece la curva, después deja la curva por la línea recta y el ángulo, y después vamos a ver una arquitectura de Mies caracterizada por el ángulo recto. Entonces, ocurre algo en esa etapa, en esa época de su vida, que justifique esos cambios. A propósito de lo que dice Stefan, el Bruno Sevi, lo que plantea es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Bruno Sevi lo que dice es que Mies, hasta la década del 20, tenía una fuerte influencia del neoclasicismo, digamos, y es la producción que tú mencionas, digamos. Posteriormente empieza este trabajo influenciado fundamentalmente por el neoplasticismo, digamos, que en el caso de esta otra historiadora plantea que además tiene componentes expresionistas, digamos, ¿cierto? Que podrían venir de la cadena de cristal, de Bruno Taut, del Palacio de Cristal de la época, ¿cierto? Y que bueno, es una línea vencida por el racionalismo moderno, por decirlo de una manera un poco gruesa, digamos. Ahora, el caso específico de este modelo, que es prácticamente porque allí, a partir de la década del 20, el Mies tiene una fuerte exploración, digamos, no solo está está además, posterior a que no lo traje ahora, se presenta para un proyecto para un banco, en que era una caja de cristal, siguiendo la línea de la calle, una caja de cristal suspendida por pilares que dejaban pasar el suelo urbano, digamos, que es una propuesta absolutamente contemporánea. Bueno, después está la del 27 que traje ahora. O sea, hay una línea de investigación allí, pero el único caso de todos esos proyectos, podríamos decir teóricos, del Mies es precisamente el del año 21. La única declaración que hace el Mies respecto de por qué ensaya la curva tiene que ver con lo que decía adelante. Es el estudio de cómo lograr en un espacio de trabajo una iluminación uniforme, que no cree sombras, digamos. Él lo declara de esa manera. Y después, en la publicación esta del año 23, la revista G, lo que dice es que trabajando precisamente con este tema de la luz y cómo la luz influía en los espacios de trabajo, en las plantas libres, se da cuenta de que la fachada tenía un trabajo muy interesante que se iba produciendo por los efectos de luz y sombra y los efectos, sobre todo los efectos de los destellos de luz sobre la fachada. Entonces, entra por un lado bastante racional, si se quiere, que era solucionar un tema de iluminación en un espacio de trabajo, y luego accede casi, al menos lo que sale en la declaración de él en ese artículo, casi por accidente empieza a darse cuenta de que las fachadas, estas fachadas de cristal, introducen una serie de cambios en la percepción de la forma que llega a interesarle, digamos. Ahora, la forma esta curvilínea, según él, obedece específicamente a un tema de iluminación interior, digamos. Ahora, cuando uno lee, hay un libro que condensa todo lo que el Mies escribió, ¿cierto? Incluso en la parte final, que lo recomendaría, que es La palabra sin artificio.
de un erudito ya a esta altura, uno de los que más sabe de la obra del Mies van der Rohe, que se llama Fritz Niemeyer, no sé, tú lo debes pronunciar muchísimo mejor que yo, Neumeyer. Allí en este libro está condensado todo lo que dijo. De hecho, Mies era muy escueto en la explicación de sus proyectos. Lo que para nosotros, en mi opinión, el pabellón de Alemania en Barcelona es su obra cúlmine en este trabajo de investigación sobre la transparencia fenomenal. Si tomamos lo de Roy Slutsky, él lo único que dice del pabellón fue un momento luminoso de mi vida. Y uno se queda ahí y dice, ¿pero qué le costaba avanzar un poco? Estuve investigando esto, me influencié por qué sé yo. Y como genio, ¿cierto? Le cuesta reconocer sus referentes. Por eso que el Bruno Sevi se especulan, básicamente, porque él nunca lo declara tampoco, especulan que ese entorno cultural del Mies, tanto en November Gruppe como en la revista G, le permitieron acceder a todas estas investigaciones que estaban haciendo futuristas como el Prampolini, como Theo van Desburg y otros, digamos. Entonces, uno podría suponer también que esta idea de la planta curva podría estar referida también a esta concepción espacial de un centro y expansión del plano flotando ingrávido en el espacio también. Podría ser. Lo que pasa es que él no lo dice, digamos. Y luego ya no hace más curvas. Gracias. Yo pensaba lo mismo, que quizá antes de llegar con el neoplasticismo a trabajar con una expansión diferente, la primera forma de expansión ha sido trabajar con una forma orgánica, y casi por antonomasia es una forma de expansión, que era como el primer tentativo, la primera manera de buscar esta expansión antes de descubrir a través de los planos que no se encuentran, como el neoplasticismo enseñó, que se podía expandir el espacio simplemente no juntando los planos y no creando la caja, o sea, rompiendo la caja, ¿no? Y quizá esa forma orgánica era la primera manera de expandir el espacio sin saber que se podía hacer también con elementos planos, ¿no? Sí, y perpendiculares también. Es probable. Lo interesante de ese modelo es que es una planta absolutamente libre, y lo único que hace es circunscribir el perímetro y colocar, como se hace ahora, ¿no? Colocar todos los núcleos de circulaciones verticales y todo este tema en el centro, digamos, que es el que hace el centro de equilibrio. Se me dio una idea al propósito de lo que decías, Alessandra. Bueno, claro, si uno va tomando todo, va tratando de hilar, digamos, este asunto, las contraconstrucciones que mencionábamos ahí, esta especie como de explicación espacial de las casas, enlazan muy bien, digamos, con este tema de la horizontalidad. Vamos, no solo Ketela, sino otros postulan que el único interés de Mies era la expansión horizontal del espacio, que siempre trataba de contenerlo, digamos. Y de hecho el pabellón básicamente es la contención del espacio que queda entre dos planos paralelos, digamos, ¿cierto? Y cuya delimitación la hace el suelo con los estanques de agua, digamos, y ahí queda confinado el espacio, ¿te fijas? Pero esa es la... Y esto tiene también herencias también. En mi opinión, digamos, esto de traer al Juan Gris acá, o las experimentaciones que hacía el cubismo o el futurismo, en mi opinión, algo tiene que haber permeado en esta concepción expansiva del espacio, la flotación del plano, y este rompimiento de la caja, evitando la arista, ¿cierto? Que viene de Wright también. Hay que reconocer que Wright es el primero que empieza a abrir el muro para dejar pasar, etcétera, y con la organización del espacio en hélice, digamos, desde un centro. Entonces yo creo que
lo que he tratado de hipótesis que he tratado de mostrar aquí es que hay una especie como de canalización de todas estas experiencias en estos trabajos exploratorios del MIES, fundamentalmente entre el año 21 y el 29. Después vuelve a aspectos mucho más tectónicos, mucho más matéricos y no tan vinculado a este tipo de ideas, digamos. Es casi una década en que este hombre se empieza a dedicar a este asunto. Ahora, es cierto que después, el 33 creo que son las casas patios, sigue explorando un poco en este tipo de cuestiones, digamos. Pero va como abandonando lentamente toda esta etapa que en mi opinión es la más interesante de la producción del MIES. Y virtualmente el único edificio que construye es el pabellón de Alemania. Por eso creo que es el punto donde finalmente él decanta en una obra construida todo esto que venía hace casi una década. ¿No? En relación con la luz y el reflejo y el límite y la transparencia, ya que te metiste tanto en el tema del MIS, quería aprovechar de aclarar una duda. ¿Qué relevancia tuvo el gótico en él? Porque él vivió toda su juventud en Aachen, que fue en su momento una ciudad muy importante. A nivel internacional está la catedral de Aachen, su papá trabajaba la piedra. Entonces, muchas veces se ha hablado de esto, la relevancia del gótico en la arquitectura de Niza. ¿Es así o no? Es así, y voy a tomar a propósito de la palabra sin artificio, ¿cierto? El MIES, estoy tratando de acordarme, es la pequeña capilla en París, de Saint-Chapelle. El MIES, prácticamente la única vez que se refiere al gótico lo menciona a propósito de esta pequeña capilla en París, la Saint-Chapelle, que no me acordaba, que Valentina me la trajo de nombre, que él dice que cuando visitó por primera vez la Saint-Chapelle en París, se dio cuenta de cuál era el camino a seguir en materia de transparencia. Y menciona estos inmensos cristales de colores, ¿cierto?, que van cambiando con el transcurso del día, la luz repartida pero coloreada al interior del espacio, las proporciones, ¿cierto?, la verticalidad, y dice que la Saint-Chapelle es un espacio fundamentalmente de luz en transformación o luz cambiante o algo así menciona en ese momento. Eso es lo que la mención que hace el MIES a su impresión del gótico lo hace precisamente en ese sentido y en esa iglesia, en esa capilla, digamos, que está allí en París, digamos. O sea, de lo cual uno hace suponer que efectivamente hay también allí un eco en este tipo de experiencias con la transparencia fenomenal que decimos, digamos. La pregunta es la siguiente. Justamente las catedrales góticas hacen pensar que era la primera forma de vaciar los muros, ¿no? Todo el sistema estructural de la misma catedral es para tener esos vidrios, ¿Cómo es posible que luego no hay nada hasta casi en 1800, al final del 1800 no hay ningún otro tentativo de vaciar tanto las paredes? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué todos estos siglos? Porque de repente, si lo pensamos bien, eso pasa. O sea, que con la experiencia de las catedrales se acaba esa voluntad de la transparencia por muchos siglos. Desaparece y vuelve con el movimiento moderno, o con la revolución industrial, Cristas Palas y todo. Sí. O sea, después de la catedral casi como hay un área de silencio allí. Silencio total por mucho tiempo. Me he preguntado por qué. O sea,
Yo me hago la misma pregunta, no lo sé, pero me parece increíble también, como tú lo mencionas, porque el Crystal Palace, ¿cierto?, de 1881, si no me equivoco la fecha, es como la gran apuesta nuevamente del vidrio y del cubrimiento por extensión, utilizando cristal, vidrio, etcétera, etcétera. Y virtualmente entre el Crystal Palace y la experiencia gótica, efectivamente, yo no conozco, a lo mejor hay, pero yo no lo conozco, ¿te fijas? Y efectivamente hay un área de silencio importante, desconocida, digamos. Y lo mismo pasa, y efectivamente el movimiento moderno, con todas estas cuestiones que estamos viendo aquí, vuelve sobre el tema de la transparencia y etcétera, digamos. Y allí hay dos líneas, que es un poco lo que he tratado de hacer yo. Una es la transparencia absoluta, digamos, ¿cierto? El plano de vidrio que se encarga de introducir todos estos temas de borrar la limitación entre interior y exterior y este tipo de cuestiones. Pero hay una línea que se descuelga, que es precisamente esta investigación por los fenómenos perceptivos de las fachadas desde el cristal y los materiales reflectantes, que el que más explora en eso es el Mies, pero no hay que olvidar que desde la Glass Architecture de Scheibart y la cadena de cristal y el Bruno Taut con el Palacio de Cristal en el año 22, se me despista la fecha, pero creo que el Palacio de Cristal es del 22, hay también con ello y con la Maison de Verre en París, hay se podría hacer tirar allí un hilo de gente que siguió, a pesar de que el expresionismo es el cadáver que deja las exploraciones del movimiento moderno, que se podría tirar y ir haciendo una especie de continuidad, digamos. En mi tesis doctoral lo que intento hacer es precisamente tratar de ver una historiografía a partir solo de proyectos de esta línea de transparencia fenomenal, con el pabellón de Alemania justamente como articulador de esta experiencia con experiencias más contemporáneas, digamos. Entonces, la casa de Philip Johnson, por ejemplo, es una transparencia y nada más. Es una transparencia y nada más, en ese sentido. Es una caja transparente, pero no tiene ningún fenómeno. No hay por lo menos él no lo declara y por otro lado es como la Farnsworth, digamos, también, ¿cierto? Es el plano de cristal en que interesa la conexión entre intemperie y espacio interior, pero no interesa el plano de cristal en sí, digamos, como si le interesaba al Mies en estas experiencias, digamos, sino que la Glass House de Johnson y la Farnsworth son primas hermanas, digamos, ¿cierto? Pero lo que se pretende ahí es derribar cualquier interferencia entre el espacio geográfico y el espacio interior. Por lo tanto, interesa el vidrio como material, como hegemonía de lo visual, y no como un plano de profundidades variables o de delimitación débil, podríamos decir. ¿Fija? Ahí hay o sea, si ponemos el pabellón de Barcelona y ponemos al lado la Farnsworth, uno se da cuenta que allí están las dos grandes vertientes sobre las que se movió el Mies en la época de su vida, digamos. ¿Cuál más rica u otra? Bueno, eso depende de cada uno. Hay ese elemento que es el tiempo, que es también el tiempo en el sentido que lo que estabas hablando del futurismo, ¿no? El ver la misma cosa desde muchos puntos de vista en el mismo retrato, en el mismo, como que el tiempo congela en una imagen varios momentos que se puede visitar, ¿no? Quizá esa es la diferencia entre una Glass House de Philip Johnson, que tiene como un tiempo único, y el pabellón de Mies, que en realidad con estas transparencias también tiene como un tiempo diferente, no sé cómo... Déjame que me complace un tiempo con un PDF en internet que se llama, por Semper, el origen textil de la arquitectura. Y es interesante porque él plantea cómo la arquitectura habla de Vitruvio y post-palladiana, carga en el muro una carga, valga la redundancia, estructural. Por lo tanto, le asigna una masa, un peso, un elemento compositivo que le da esa corporeidad, esa materia, esa cosa material.
Sin embargo, estudia todas estas tribus que viajan por el desierto, ¿no es cierto?, algunas cortes de la India, que montan campamentos muy rápido y los elementos estructurales están muy definidos y los planos, que entre comillas los muros, están libres, están liberados de esa condición de estructura, por lo tanto son mucho más etéreos, mucho más libres. Y cuando hablas de la casa cristal, efectivamente la estructura está muy definida, o el palacio cristal y otros elementos, la estructura adquiere dimensión como tal y se libera el muro, se liberan otros elementos arquitectónicos que pueden ser transparentes o incluso no estar. Y ese punto es interesante de ver porque entre las catedrales y todo, aparentemente hay un periodo de oscuridad en el cual no se siguió trabajando, explorando ese vacío. Y fíjate que es bien interesante lo que dices tú, Marcelo, porque en realidad si algo hermana, estoy pensando así de improviso, digamos, hermana el gótico con la exteriorización de la estructura portante hacia afuera para liberar el muro, con el movimiento moderno es precisamente lo mismo. O sea, ahí hay un salto que... Lo que pasa es que cuando hablan sobre Mies van der Rohe, o sea, el trabajo de Mies van der Rohe efectivamente hablan sobre lo gótico y en algún momento declaran, ahí se inicia algún proceso, el inicio de un proceso importante en la arquitectura, en un contexto de historia, donde desaparece el límite, aparece la transparencia y todo esto. Y ahí quizás está el error, lo planteo como mi opinión, está el error de considerar la arquitectura como una evolución, porque una evolución es algo lineal, y no es así. Lo que pasa es que de decir desde lo gótico el arquitecto empieza a romper los límites y cambia el espacio, no es así, porque el contexto político-religioso en la arquitectura gótica es una cosa. El arquitecto estaba diseñando para un objetivo que tenía que ver muchas veces con la religión. Y después ese contexto cambia y por lo tanto no puede haber evolución. Y entonces no sé si deberíamos hablar de un quiebre, de una interrupción. ¿Por qué hubo una interrupción en esa evolución? Mi opinión es que no hay interrupción porque no hay evolución. Simplemente cambia de mundo, entre comillas, y bueno, después ha ido cambiando el contexto hasta que llegamos a la arquitectura moderna, donde la transparencia de nuevo es importante. Y ahí, en relación con el pabellón de Barcelona, está esa declaración de que el pabellón de Barcelona es la arquitectura de la transparencia, la arquitectura cristalada, que, ojo, de nuevo en relación con el contexto, de repente es la arquitectura de la paz. Claro, o sea, hay una transparencia. Vivir en la casa del pabellón, o seguramente más extremo aún la Farnsworth, yo creo que es bien complejo vivir en esa casa, donde no hay cortina. Bueno, se supone que la primera dueña, para joder a Mies van der Rohe, llenó la casa de cortinas, supuestamente por un conflicto que hubo, no sé si fue emocional pero financiero. Dicen que algo hubo. Pero ahí está de poder vivir en esa casa. Hasta un crítico decía, ahí nadie puede hacerlo porque uno está totalmente expuesto y por lo tanto sentirse absolutamente libre de culpa y de pecado. ¿Y quién está así? Un niño quizás. Pero ahí está el tema, la arquitectura de la paz, porque es una arquitectura configurada por cristales. Eso también es un tema interesante. Profesor, ¿usted quería decir algo? David Carrant, Barcelona. Sí. Ahí, ahora sí, gracias. Sí, Jaime, muchas gracias por la presentación. Yo quiero comentar algo y dejar planteadas inquietudes, no lo sé. En primer lugar, aprovechando que estas charlas y presentaciones están pensadas para nutrirnos de cultura arquitectónica, ¿verdad? Este edificio que nos acercó Jaime es uno, y no lo digo porque esté en Barcelona, que también, pero tienen que pensar que es uno de los edificios más importantes del siglo XX. Por lo tanto, es importante entenderlo y estudiarlo. Yo creo, Elisa me hizo un comentario y justamente yo estaba pensando lo mismo, son esas
esas coincidencias y voy a decirlo a continuación, ¿verdad? Creo que lo que había también aquí detrás, como dijo Jaime, quiero subrayarlo, era una preocupación por este arquitecto, Mies, por las posibilidades que estaba ofreciendo los nuevos materiales de la industria, ¿verdad? Es decir, había una investigación, una exploración de qué es lo que podía realmente ofrecer para un arquitecto el uso del vidrio, ¿verdad? El vidrio está apareciendo en esos momentos industrializado y se puede usar ya por el arquitecto. Ahí hay una exploración en ese sentido sobre los tipos de transparencias, los tipos de reflejos, etc. Entonces eso es importante para sobre todo considerarlo, ¿no?, en el momento histórico, así como también exploró el hormigón en otros proyectos, el mismo arquitecto, y también hizo esos trabajos con el ladrillo, aunque el ladrillo ya es un material que a él le interesaba por motivos ya más personales de su lugar de origen. Quiero también hacer una observación. La sala de cristal de 1927, ¿verdad? Esa imagen tan potente que nos mostró Jaime, con ese busto negro, medio borroso. Yo entiendo las observaciones del crítico Krakauer en el sentido de entrar y encontrarte eso en ese momento, incluso ahora, ¿no? Esa imagen tenía que ponerte un poco nervioso, ¿verdad? Entonces, eso quiero decirlo porque no sé cuál será tu opinión, pero la reflexión, el pabellón, en definitiva, tienen que pensar que es algo que se construyó, era un pabellón de exposiciones, por lo tanto era algo efímero, era algo que se construía y se construyó efectivamente y se desmontó ese mismo año, duró un año. Luego se reconstruyó en los años 80, por lo tanto este edificio existe a día de hoy, es una reconstrucción. El que haya visitado Barcelona o al que lo haga, si va a ver este edificio, no es el edificio exactamente del año 29, sino que es una reconstrucción de los 80, porque el edificio estaba concebido como algo efímero. Quiero, por lo tanto, reflexionar sobre si Mies pudo explorar o pudo dar por cerrada esta investigación sobre los reflejos, todo lo que tiene que ver, Alessandra dijo algo bien importante, que es todo lo que tiene que ver con el tiempo a través del recorrido que también mostraste, porque los reflejos nos van deteniendo, nos van demorando en nuestro recorrido. No sé si eso es tan válido para una casa, para un hogar donde uno lo que quiere es mayor tranquilidad. No sé si estos reflejos lo que nos dan es una especie de nerviosismo, una especie de inquietud, una especie de demora. Y uno en la casa, y ahí estaría el contraste con la casa Farnsworth, que es más pragmática. No sé si ahí estaría el Mies europeo y el Mies americano, que es más pragmático. Por lo tanto, el vidrio ya es transparente. Sí que es cierto que hay una relación distinta con la naturaleza, etc. Pero también es verdad que, al menos que yo sepa, el trabajo del vidrio con las transparencias, no sé si Mies lo vuelve realmente a ejecutar. No, o sea, con esa voluntad y con esa seriación de proyecto, no vuelve. Porque de hecho, las casas patio, la Farnsworth, incluso esta de 50 por 50, la cajita esta, ya no vuelven a tener este tipo de, o al menos él no lo menciona siquiera, no vuelven sobre el tema del vidrio como soporte de luz y reflejos, imágenes y esta delimitación débil o evanescente, si tú lo quieres. Fundamentalmente corresponde a una década que yo la sitúo ahí en el 29 como su obra cúlmine, digamos. Ahora, el vidrio y el espacio doméstico es un gran tema, digamos. Es probable que más que los fantasmas vítreos, como dice Rosemary Bettler en algún momento en su artículo, lo que incomode de los planos de extensión de cristal es el tema de la puesta de la intimidad en lo público, digamos. Esa transferencia yo creo que es más inquietante que la otra, digamos. Aparentemente el gran conflicto que hubo, que mencionaba Stefan, en la Farnsworth con la propietaria,
más allá de los chismes, digamos, es precisamente que ella declara que no es posible vivir en un espacio como ese, digamos. Porque, claro, uno entiende que el espacio doméstico es tu refugio del mundo, digamos. Es donde tú, lo dice Humberto Giannini, ¿no? Es el lugar donde tú te encuentras contigo mismo y dispones todo el orden de los objetos y de las imágenes que forman parte de tu biografía personal según tu propia intención o voluntad, para hacer la diferencia con el espacio del trabajo, por ejemplo, en que la mayoría de los objetos están dispuestos según otros parámetros, digamos. Entonces, si uno sigue la idea del Giannini, el espacio doméstico, el vidrio lo que hace es justamente reemplazar esa intimidad configurada para ti, para estar contigo mismo, y la pone en el ámbito o la conecta con el ámbito del mundo afuera, que sería el mundo donde uno está dispuesto hacia los otros. Entonces ahí se produce un conflicto. Yo diría que más allá de si en el vidrio hay o no reflejo, porque uno al final se acostumbra a todo también, ¿cierto? Al final tener una galería así que da la vuelta, que tú conoces, uno termina entendiendo que si enciendes la luz se te cierra y te refleja, y si la apagas aparece el patio o el entorno, y en ese juego al final te habitúas. Lo que no te puedes habituar es que presientas que te están observando en tu intimidad. Yo creo que ese es el gran tema del vidrio y los conflictos que surgieron en la Farnsworth, digamos. Son más metafísicos que materiales o arquitectónicos estrictamente hablando. Bueno, muchas Ya está. gracias. Voy a aprovechar de entregarte unos recuerdos. Muchas gracias.